Dicen que en los foros del cine mexicano quedaron ecos que el tiempo no ha podido borrar. Luces que parpadean sin razón, voces que se escuchan cuando todos se han ido, y espejos que reflejan más de lo que deberían. Entre esas historias olvidadas, hay una que aún estremece a quienes la conocen. La de Amparo Arosamena, la actriz de la risa fácil y del corazón noble, que una noche vio lo imposible, y desde entonces jamás volvió a dormir en paz. Hoy, recordaremos lo que ella intentó callar durante toda su vida: el encuentro con el alma perdida de Joaquín Pardavé. Sin más, comenzamos. Hubo un tiempo en que Amparo Arosamena, una de las actrices más queridas y respetadas del cine de oro mexicano, parecía vivir envuelta en una eterna sonrisa. Su carácter fuerte, su simpatía genuina y esa voz cálida que parecía abrazar cada escena la habían convertido en una figura entrañable. Pero detrás de esa luz que irradiaba en el escenario se escondía un secreto oscuro, un trauma silencioso que arrastró por décadas y que, según quienes la conocieron de cerca, nunca logró superar. Lo que Amparo vivió una noche de 1956 marcaría su vida para siempre, porque aquella mujer alegre y racional fue testigo de algo que ningún ser humano debería presenciar: el rostro de un muerto pidiendo ayuda desde el otro lado. Todo comenzó 3 meses después de la misteriosa muerte de Joaquín Pardavé, uno de los pilares más recordados del cine nacional. Oficialmente, la causa fue un derrame cerebral, pero los rumores en el medio artístico no tardaron en propagarse. Decían que Joaquín había sido enterrado demasiado pronto, que en realidad sufría de catalepsia, una extraña condición médica que deja el cuerpo inmóvil, sin pulso ni respiración aparente, aunque la mente siga despierta. Según esas versiones, cuando lo metieron en el ataúd, aún respiraba, aún estaba vivo. La prensa lo descartó como superstición, pero las historias siguieron circulando en los camerinos, entre técnicos y actores que habían trabajado con él. Amparo, mujer práctica y sin creencias extrañas, no les dio importancia, no hasta aquella noche maldita. En ese entonces, Arosamena filmaba una sencilla comedia en los antiguos foros de Cinematográfica Groba, precisamente donde Pardavé había rodado sus últimas películas. Una de las escenas debía grabarse cerca de una vieja bodega que antes había servido como camerino de los actores principales. El lugar llevaba años cerrado. Los empleados evitaban acercarse, alegando que el aire ahí dentro era pesado y que en la primera oscuridad se escuchaban golpes, pasos y murmullos. Amparo, cansada de las supersticiones, decidió entrar sola para buscar una silla que necesitaban en la escena siguiente. Apenas cruzó el umbral, un viento helado recorrió la habitación, levantando una fina nube de polvo que le irritó los ojos. Las luces parpadearon, y un olor a humedad, viejo y metálico, la hizo estremecer. Entonces lo vio. En el espejo del fondo, cubierto de polvo, se reflejaba la figura de un hombre con traje negro, el rostro pálido, desencajado, los ojos abiertos de par en par como si acabara de despertar de una pesadilla. Tenía las uñas rotas y manchadas de sangre seca. Amparo quedó paralizada. Reconoció el rostro al instante. Era Joaquín Pardavé. Estaba detrás de ella. La actriz intentó girar, pero las piernas no le respondían. En el espejo, el hombre la observaba fijamente, inmóvil, y luego comenzó a mover los labios. Al principio no se oía nada, solo un murmullo seco, un gemido que parecía venir de muy lejos, pero poco a poco las palabras se hicieron claras. Me enterraron vivo. El terror fue indescriptible. Amparo sintió que algo invisible la tocaba, una fuerza que la sujetaba del brazo y la obligaba a mirar. Su respiración se volvió entrecortada, el aire se llenó de frío
y el espejo empezó a empañarse por dentro, como si alguien respirara del otro lado del cristal. La imagen de Pardavé comenzó a rasguñarse a sí misma, dejando marcas profundas que parecían abrirse en carne viva. Ella gritó con todas sus fuerzas, un grito que resonó en todo el estudio. Los camarógrafos corrieron al escuchar el estruendo y la encontraron minutos después tirada en el suelo, inconsciente, con la piel helada y las manos tensas, como si aún se defendiera de algo que ya no estaba ahí. Los médicos le diagnosticaron un colapso nervioso, pero Amparo sabía lo que había visto. Durante semanas evitó hablar del tema, se negó a regresar al set y pidió que su nombre no apareciera en los créditos de aquella película. Nunca volvió a grabar en los foros donde Joaquín había trabajado. Su miedo a los espacios cerrados se volvió tan profundo que incluso años más tarde, en televisión, pedía siempre que su camerino tuviera una ventana. Pasaron los años y la historia quedó sepultada entre rumores, hasta que en 1984, durante una entrevista privada con el periodista Hilario Torres, Amparo rompió el silencio. A solas, le contó que aquel día no solo había visto el reflejo de un muerto, sino que había sentido su desesperación. Él me lo pidió, me lo gritó con el alma, dijo. Nadie lo escuchó cuando golpeaba el ataúd, que le dolían las uñas, que no fue su culpa morir así. Torres publicó una breve nota en una columna de espectáculos, pero fue retirada al poco tiempo. Nadie quiso creerle. Después de esa confesión, la actriz desarrolló una obsesión con la idea de la muerte. En varias entrevistas, aseguró que no quería ser enterrada, sino cremada, porque le aterraba despertar en la oscuridad. Años más tarde, en 2004, un investigador de fenómenos paranormales aseguró haber hallado entre los documentos de la actriz una carta escrita de su puño y letra, escondida entre las páginas de un guión inédito. En ella, describía con detalle lo ocurrido aquella noche y advertía: no quiero descansar bajo tierra, no quiero desaparecer como él, atrapada entre gusanos y silencio. La carta jamás fue publicada. Algunos creen que la familia de Arosamena la destruyó para evitar el escándalo. Otros afirman que fue guardada en una bóveda junto con viejos guiones y objetos personales del cine de oro. Pero lo más inquietante ocurrió en 2012, cuando un grupo de trabajadores del Panteón Jardín reportó haber escuchado ruidos provenientes del mausoleo donde descansan varios actores. Uno de ellos declaró, con la voz temblorosa, que escuchó 3 golpes secos seguidos de un gemido ahogado, como si alguien llamara desde adentro. No fue mi imaginación, dijo. Era un grito de auxilio, como si alguien acabara de despertar. Desde entonces, muchos aseguran que, en las noches más frías, cuando el viento sopla entre los cipreses del cementerio, se pueden oír esos 3 golpes y un murmullo lejano que parece repetir una sola frase: me enterraron vivo. Y tal vez, solo tal vez, lo que Amparo Arosamena vio aquella noche en el espejo no fue una alucinación, sino un alma pidiendo justicia. Dicen que el miedo no desaparece, solo aprende a convivir con nosotros. Amparo llevó el suyo hasta el final, pero también dejó una lección, que hay cosas que ni la fama, ni el talento, ni el tiempo pueden enterrar. Si esta historia te estremeció, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video, porque recordar a los grandes no es revivir el miedo, es mantener viva la memoria del cine mexicano.